El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo las aguas del mar de Galilea con tonos dorados y rosados. El aire fresco de la mañana estaba impregnado con el aroma salobre del mar y el olor a pescado que emanaba de las barcas recién llegadas. En la orilla, un hombre de complexión robusta y piel curtida por el sol y el viento luchaba con sus redes, sus manos callosas tirando con fuerza de las cuerdas empapadas. Simón Pedro, conocido simplemente como Simón entre sus compañeros pescadores, soltó un gruñido de frustración. La pesca de la noche anterior había sido escasa, apenas suficiente para cubrir los gastos del día. A su lado, su hermano Andrés sacudía la cabeza con resignación. «Otra noche en vano, hermano», murmuró Andrés, pasándose una mano por la frente sudorosa. «Parece que los peces se han esfumado del mar». Pedro asintió con un gesto sombrío. «Así es la vida del pescador, Andrés. Algunos días el mar es generoso, otros nos recuerda que no somos más que hombres luchando contra la naturaleza». Mientras hablaban, un grupo de personas comenzó a reunirse en la playa. En el centro de la multitud, un hombre destacaba por su presencia serena y su voz calmada pero llena de autoridad. Era Jesús, el predicador de Nazaret del que tanto se hablaba últimamente. Pedro y Andrés intercambiaron miradas curiosas. Habían escuchado rumores sobre este hombre, historias de sanaciones milagrosas y enseñanzas que desafiaban a los líderes religiosos. Pero para Pedro, eran solo eso, rumores. Él tenía los pies bien plantados en la tierra y su mente ocupada en las preocupaciones cotidianas de un pescador. De repente, Jesús se apartó de la multitud y se acercó a la orilla donde Pedro y Andrés trabajaban. Sus ojos, penetrantes y compasivos a la vez, se fijaron en los dos hermanos. «Simón, Andrés», llamó Jesús, su voz clara por encima del murmullo de las olas. «Vengan, síganme. Los haré pescadores de hombres». Pedro se quedó paralizado por un momento, la red aún en sus manos. ¿Había escuchado bien? Este hombre, al que apenas conocía, le estaba pidiendo que dejara todo y lo siguiera. «Pescadores de hombres», repitió Pedro, confundido. «¿Qué quieres decir con eso?» Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar toda la playa. «Así como ahora echan sus redes al mar para sacar peces, los enseñaré a echar redes de amor y verdad para atraer almas al reino de Dios». Pedro miró a su hermano, buscando en sus ojos alguna señal de qué hacer. Andrés parecía tan asombrado como él, pero había un brillo de emoción en su mirada. «¿Qué hacemos, Simón?», preguntó Andrés, su voz mezclando asombro y curiosidad. Pedro volvió a mirar las redes en sus manos, luego a su barca, el único medio de sustento que había conocido en toda su vida. Finalmente, sus ojos se posaron en la figura de Jesús, que esperaba pacientemente su respuesta. Había algo en aquella mirada, en aquella presencia, que lo atraía de una manera inexplicable. Era como si toda su vida hubiera estado esperando este momento sin saberlo. Con un movimiento decidido, Pedro soltó las redes. El sonido de la cuerda mojada golpeando la arena pareció resonar con finalidad. «Vamos», dijo, su voz mezclando determinación y un toque de temor. «Algo me dice que nuestra vida está a punto de cambiar». Andrés asintió, una sonrisa de emoción iluminando su rostro cansado. Juntos, los hermanos caminaron hacia Jesús, dejando atrás su antigua vida con cada paso. Mientras se acercaban, la multitud que rodeaba a Jesús se abrió para darles paso. Pedro pudo sentir los ojos de todos sobre él, algunos curiosos, otros escépticos. ¿Qué pensarían sus compañeros pescadores? ¿Y su familia? Por un momento, la duda amenazó con apoderarse de él. Pero entonces Jesús extendió su mano, invitándolos a unirse a él. «Bienvenidos», dijo, «a una nueva vida». Al tomar la mano de Jesús, Pedro sintió como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. En ese instante, supo que nada volvería a ser igual. «Maestro», dijo Pedro, sorprendido por la firmeza de su propia voz, «no sé qué nos depara el futuro, pero estamos listos para seguirte». Jesús asintió con aprobación. «El camino no será fácil», advirtió, su voz seria pero llena de promesa.
Habrá desafíos y sacrificios. Pero les prometo que lo que ganarán será mucho más valioso que cualquier cosa que dejen atrás. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando la playa con su luz dorada, Pedro y Andrés se unieron al grupo de seguidores de Jesús. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por la orilla. Algunos pescadores los miraban con asombro, otros con escepticismo. «Están locos», gritó uno de sus compañeros. ¿Dejar todo por seguir a un predicador ambulante? Pedro se volvió hacia la voz familiar. Era Zebedeo, un pescador veterano que había sido como un mentor para él. «Tal vez lo estemos», respondió Pedro con una sonrisa. «Pero algo me dice que esta es la decisión correcta». Zebedeo sacudió la cabeza, pero había un brillo de respeto en sus ojos. «Que los dioses los acompañen, muchachos. Espero que encuentren lo que están buscando». Mientras se alejaban de la orilla, Pedro no pudo evitar mirar atrás una última vez. La barca que había sido su hogar durante tantos años se mecía suavemente con las olas, como despidiéndose. Por un momento, sintió una punzada de nostalgia. «¿Tienes dudas?», preguntó Jesús, leyendo la expresión en su rostro. Pedro negó con la cabeza. «No, maestro. Solo estoy diciendo adiós a mi vieja vida». Jesús colocó una mano en su hombro, un gesto simple pero lleno de comprensión y aliento. «Recuerda, Pedro, no están abandonando su vida, están comenzando una nueva. Y en esta nueva vida, pescarán algo mucho más valioso que peces». Con esas palabras, el grupo se puso en marcha, dejando atrás el mar de Galilea. Pedro caminaba junto a Jesús, cada paso llevándolo más lejos de la vida que conocía y más cerca de un destino que aún no podía imaginar. Mientras avanzaban, Pedro no pudo evitar notar cómo la gente reaccionaba ante la presencia de Jesús. Algunos se acercaban con reverencia, otros con curiosidad, y algunos incluso con hostilidad. Pero Jesús trataba a todos con la misma amabilidad y respeto. «Maestro», preguntó Pedro mientras caminaban, «¿a dónde vamos exactamente?». Jesús sonrió, sus ojos brillando con un propósito que Pedro aún no comprendía del todo. «A donde el viento del Espíritu nos lleve, Pedro. Hay muchos corazones hambrientos de verdad y amor en este mundo, y nuestra tarea es llevarles el mensaje del reino de Dios». Pedro asintió, aunque no estaba seguro de entender completamente. Pero algo en su interior le decía que estaba en el camino correcto. Con cada paso que daba, sentía que estaba dejando atrás no solo su vida como pescador, sino también sus miedos y limitaciones. El sol estaba alto en el cielo cuando el grupo se detuvo para descansar bajo la sombra de un gran olivo. Pedro se sentó, observando a Jesús interactuar con los demás discípulos y seguidores. Había una calidez y una sabiduría en el que Pedro nunca había visto en nadie más. «¿En qué piensas, hermano?», preguntó Andrés, sentándose a su lado. Pedro sonrió, sus ojos aún fijos en Jesús. «Pienso en que hemos pasado de pescar peces a ser parte de algo mucho más grande, Andrés. No sé exactamente qué nos espera, pero siento que estamos en el umbral de algo extraordinario». Andrés asintió, compartiendo el sentimiento de su hermano. «Yo también lo siento. Es como si toda nuestra vida nos hubiera preparado para este momento». Mientras el grupo descansaba y compartía una comida sencilla, Pedro reflexionó sobre los eventos del día. En cuestión de horas, su vida había dado un giro completo. De ser un simple pescador, ahora era un seguidor de este hombre extraordinario llamado Jesús. No sabía qué desafíos le esperaban, qué pruebas tendría que enfrentar. Pero mientras observaba a Jesús, rodeado de personas que buscaban sus enseñanzas y su toque sanador, Pedro sintió que su corazón se llenaba de una determinación que nunca antes había experimentado. «Estoy listo», murmuró para sí mismo, «listo para ser ese pescador de hombres que Jesús ve en mí». Y así, bajo el cálido sol de Galilea, Pedro dio el primer paso en un viaje que lo llevaría de ser un simple pescador a convertirse en una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo. Un viaje lleno de desafíos, dudas y triunfos, pero sobre todo, un viaje de transformación y fe.
El bullicio del mercado de Capernaum envolvía a Pedro como una manta de sonidos y olores familiares. El aroma de especias se mezclaba con el olor a pescado fresco y pan recién horneado. Vendedores pregonaban sus mercancías a voz en cuello, mientras compradores regateaban con entusiasmo. En medio de este caos organizado, Pedro caminaba junto a Jesús y los otros discípulos, sus ojos, acostumbrados a escudriñar el horizonte en busca de cardúmenes, ahora observaban con asombro cómo su nuevo maestro interactuaba con la gente. «Maestro», susurró Pedro, acercándose a Jesús, «¿cómo es que tus palabras tienen tanto poder? Hasta los enfermos se curan con solo tocarte». Jesús le sonrió con calidez, sus ojos brillando con una mezcla de compasión y sabiduría. «La fe, Pedro. La fe mueve montañas y sana corazones. No es mi poder, sino el poder de Dios obrando a través de la fe de quienes creen». Pedro asintió, aunque no estaba seguro de comprender completamente. Llevaba semanas siguiendo a Jesús, y cada día traía nuevas maravillas y confusiones. Había visto a ciegos recuperar la vista, a cojos caminar, e incluso había sido testigo de cómo Jesús calmaba una tormenta con solo sus palabras. Y sin embargo, a veces se sentía tan perdido como el día en que dejó su red de pesca en la orilla del mar de Galilea. De repente, un alboroto interrumpió sus pensamientos. Un grupo de fariseos se acercaba, sus rostros contorsionados por la indignación. Pedro los reconoció de inmediato, eran los líderes religiosos locales, conocidos por su estricta adherencia a la ley y su desprecio por cualquiera que desafiara su autoridad. «Tú», gritó uno de ellos, señalando a Jesús con un dedo acusador. «¿Cómo te atreves a comer con pecadores y recaudadores de impuestos? ¿No temes contaminar tu alma?». Pedro sintió que la ira se encendía en su pecho. Dio un paso al frente, los puños apretados, listo para defender a su maestro. Estos hombres, con sus largas túnicas y sus aires de superioridad, ¿quiénes se creían que eran para cuestionar a Jesús? Pero antes de que pudiera abrir la boca, Jesús lo detuvo con un suave toque en el hombro. Pedro miró a su maestro, sorprendido por la calma en su rostro. «No he venido a llamar a justos», respondió Jesús con una voz tranquila pero firme, «sino a pecadores al arrepentimiento». Las palabras de Jesús dejaron a los fariseos sin habla, y a Pedro maravillado. Mientras el grupo de líderes religiosos se alejaba murmurando entre ellos, Pedro se volvió hacia su maestro. «¿Cómo lo haces?», preguntó, su voz mezclada de admiración y confusión. «Los habrías golpeado, Pedro», interrumpió Jesús, su mirada penetrante pero llena de comprensión. «Recuerda, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. La verdadera batalla no se gana con puños, sino con amor y verdad». Pedro bajó la mirada, avergonzado. Su primer impulso había sido responder con violencia, como siempre lo había hecho en su vida anterior. ¿Cómo podía ser un discípulo de Jesús si ni siquiera podía controlar su temperamento? «Tienes razón, maestro», admitió Pedro con un suspiro. «Es solo que, a veces siento que no estoy a la altura de todo esto. Soy solo un pescador, ¿cómo puedo ser parte de algo tan grande?». Jesús colocó su mano en el hombro de Pedro, su toque transmitiendo fuerza y confianza. «Pedro, mi roca. Aún no lo ves, pero en ti hay una fuerza que cambiará el mundo. No te elegí por lo que eres ahora, sino por lo que llegarás a ser. Solo necesitas confiar». Mientras continuaban su camino por las calles de Capernaum, Pedro reflexionaba sobre las palabras de Jesús. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor ante lo desconocido. Sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero algo en su interior le decía que valdría la pena cada paso. A medida que avanzaba el día, Pedro observaba cómo Jesús interactuaba con todo tipo de personas, ricos y pobres, sanos y enfermos, respetables y marginados. Para Jesús, todos eran iguales, todos merecían amor y compasión. «Mira, Pedro», dijo Jesús, señalando a una mujer que se acercaba tímidamente. «¿Qué ves?». Pedro miró a la mujer. Su ropa estaba gastada y sucia, y mantenía la cabeza baja, como si temiera mirar a los ojos a alguien. «Veo»,
veo a alguien que ha sufrido mucho, maestro. Jesús asintió con aprobación. Bien visto. Ahora, observa. Con gentileza, Jesús se acercó a la mujer. Hija, dijo suavemente, levanta tu rostro. Eres amada y valiosa a los ojos de Dios. La mujer alzó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo puedes decir eso?, preguntó con voz temblorosa. No sabes quién soy, lo que he hecho. No necesito saberlo, respondió Jesús con una sonrisa llena de compasión. Solo sé que eres una hija de Dios, y eso es suficiente. Pedro observó asombrado cómo el rostro de la mujer se transformaba. Era como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Se irguió un poco más, y por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Gracias, susurró la mujer antes de alejarse, caminando con una nueva dignidad. Pedro se acercó a Jesús, aún procesando lo que acababa de presenciar. Maestro, ¿cómo? Es decir, ni siquiera la conocías. Jesús miró a Pedro con ternura. Pedro, cada persona que encuentras es una oportunidad para mostrar el amor de Dios. No necesitas conocer su historia para amarlos. Solo necesitas ver en ellos lo que Dios ve, un hijo amado, una hija preciosa. Estas palabras resonaron profundamente en Pedro. Toda su vida había juzgado a las personas por su apariencia, su estatus, su reputación. Pero Jesús veía más allá de todo eso, directamente al corazón. A medida que el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Capernaum con tonos dorados y rosados, el grupo se dirigió hacia las afueras de la ciudad. Encontraron un lugar tranquilo para descansar, y mientras los otros discípulos preparaban una comida sencilla, Pedro se sentó un poco apartado, sumido en sus pensamientos. Jesús se acercó y se sentó a su lado. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, contemplando el paisaje bañado por la luz del atardecer. ¿En qué piensas, Pedro?, preguntó finalmente Jesús. Pedro suspiró, buscando las palabras adecuadas. Pienso en todo lo que he visto hoy, maestro. En cómo tratas a cada persona con tanto amor y respeto. Y me pregunto, ¿cómo puedo yo hacer lo mismo? Toda mi vida he sido rápido para juzgar, lento para perdonar. ¿Cómo puedo cambiar? Jesús sonrió, su rostro iluminado por la luz del ocaso. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, Pedro. Es un proceso. Pero has dado el primer paso al reconocer la necesidad de cambiar. Recuerda, no te pido que seas perfecto. Te pido que seas auténtico, que ames con todo tu corazón, que te atrevas a ver a los demás como yo los veo. Pedro asintió lentamente, dejando que las palabras de Jesús se hundieran en su corazón. Quiero aprender, maestro. Quiero ser la persona que tú ves en mí. Jesús colocó su mano en el hombro de Pedro, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante. Y lo serás, Pedro. Poco a poco, día a día. Confía en el proceso, confía en mí. Mientras el sol desaparecía en el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Pedro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y pruebas. Pero también sabía que no estaba solo. Esa noche, mientras los demás dormían, Pedro miró las estrellas y susurró una oración: Señor, dame la fuerza para ser la roca que tú ves en mí. Ayúdame a amar como tú amas, a ver como tú ves. Transfórmame. Poco sabía Pedro que sus mayores pruebas, y sus mayores triunfos, aún estaban por venir. Pero en ese momento, bajo el cielo estrellado de Galilea, una semilla de transformación había sido plantada en su corazón. Una semilla que, con el tiempo, crecería hasta convertirlo en el líder que Jesús sabía que podía ser. El viento aullaba con furia desatada, azotando las olas del mar de Galilea contra la pequeña barca con una fuerza implacable. El cielo, antes estrellado, ahora era un manto negro de nubes amenazantes, iluminado ocasionalmente por relámpagos que rasgaban la oscuridad. En medio de este caos,
Pedro luchaba con todas sus fuerzas para mantener el rumbo, sus manos callosas aferrándose al timón con una determinación nacida de años de experiencia en estas aguas traicioneras. «Maestro», gritó Juan por encima del rugido de la tormenta, su voz apenas audible en medio del caos. «¿Dónde está Jesús?». Pedro entrecerró los ojos, tratando de penetrar la cortina de lluvia que los envolvía. A pesar de la oscuridad y la confusión, logró distinguir una figura en la popa de la barca. Allí, aparentemente ajeno a la furia de los elementos, yacía Jesús, dormido sobre un cojín. La visión de su maestro durmiendo plácidamente mientras ellos luchaban por sus vidas encendió una chispa de frustración en el pecho de Pedro. ¿Cómo podía dormir en un momento como este? ¿No se daba cuenta del peligro que corrían? «Señor», exclamó Pedro, la desesperación tiñendo su voz. «Despierta. ¿No ves que estamos pereciendo?». Jesús se incorporó lentamente, su mirada serena contrastando dramáticamente con el pánico en los ojos de sus discípulos. Se puso de pie, su figura erguida a pesar del violento balanceo de la barca. Extendió su mano hacia el mar embravecido y, con una voz que de alguna manera se elevó por encima del rugido de la tormenta, ordenó: «Calla, enmudece». De repente, como si alguien hubiera apagado un interruptor cósmico, el viento cesó. Las olas, que momentos antes amenazaban con tragarlos, se aplanaron hasta convertirse en un espejo oscuro. Un silencio sobrenatural descendió sobre el mar, roto solo por el goteo del agua de las velas empapadas y la respiración agitada de los discípulos. Pedro, aún temblando por la adrenalina y el miedo, miró a Jesús con una mezcla de asombro y vergüenza. Las palabras se atoraron en su garganta, incapaz de expresar la tormenta de emociones que rugía en su interior. Jesús se volvió hacia ellos, su mirada penetrante pero llena de compasión. «¿Por qué tienen tanto miedo?», preguntó suavemente. «¿Aún no tienen fe?». Esas palabras golpearon a Pedro como una ola. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había visto, de todos los milagros que había presenciado, aún dudaba. Su miedo había eclipsado su fe, revelando una debilidad que creía haber superado. Mientras la barca se deslizaba suavemente sobre las aguas ahora tranquilas, Pedro se acercó a Jesús. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Por un lado, estaba asombrado por el poder que Jesús había demostrado sobre la naturaleza. Por otro, se sentía profundamente avergonzado por su falta de fe. «Señor», comenzó, su voz quebrada por la emoción, «perdóname. Debí haber confiado en ti. Yo tuve miedo». Jesús colocó su mano en el hombro de Pedro, un gesto que se había vuelto familiar y reconfortante en las últimas semanas. «Pedro», dijo con suavidad, «la fe es como caminar sobre las aguas. Requiere mantener tus ojos fijos en mí, no en la tormenta que te rodea». Pedro asintió lentamente, dejando que las palabras de Jesús se hundieran en su corazón. Recordó cómo, al principio de su viaje, había estado lleno de confianza y entusiasmo. ¿Cuándo había permitido que el miedo y la duda se infiltraran en su corazón? «Pero maestro», protestó Pedro, «soy un pescador. He pasado toda mi vida en estas aguas. Debería haber sabido manejar esta tormenta. ¿Cómo puedo ser un líder si ni siquiera puedo enfrentar mis propios miedos?». Jesús sonrió, una sonrisa que parecía iluminar la noche más que cualquier relámpago. «Pedro, mi roca. No te elegí porque fueras perfecto. Te elegí porque vi en ti un corazón dispuesto a crecer, a aprender, a transformarse. Tus dudas y miedos no son una debilidad, son una oportunidad para que tu fe se fortalezca». En ese momento, algo cambió dentro de Pedro. Comprendió que su mayor batalla no era contra las fuerzas de la naturaleza, sino contra las tormentas de duda en su propio corazón. Había estado tan concentrado en ser fuerte por sí mismo, que había olvidado confiar en la fuerza de Dios. «Maestro», dijo Pedro con renovada determinación, «enséñame a tener esa fe. Quiero ser fuerte, no solo para mí, sino para todos los que nos seguirán. Quiero ser la roca que tú ves en mí». Jesús asintió, sus ojos brillando con aprobación y afecto. «¿Y lo serás, Pedro?
Lo serás. Recuerda esta noche. Recuerda cómo, en medio de la tormenta más oscura, mi poder prevaleció. Así será en tu vida. Cuando las dudas y los miedos te asalten, recuerda que yo estoy contigo, incluso cuando parezca que duermo. Mientras la barca se acercaba a la orilla, el cielo comenzaba a aclararse. Las primeras luces del amanecer pintaban el horizonte de tonos rosados y dorados, un hermoso contraste con la oscuridad que acababan de atravesar. Pedro se quedó en la proa, su mirada fija en la costa que se acercaba. Sentía que algo nuevo había nacido en su interior. La tormenta había pasado, pero había dejado tras de sí una lección invaluable. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en su propia capacidad para controlar las circunstancias, sino en su confianza en aquel que tenía el poder sobre todas las cosas. Gracias, Señor, susurró Pedro, su voz apenas audible sobre el suave chapoteo de las olas. Por la tormenta y por la calma. Por mostrarme que aún tengo mucho que aprender. Jesús se acercó y se paró junto a él, ambos contemplando el nuevo día que nacía frente a ellos. Este es solo el comienzo, Pedro, dijo suavemente. Vendrán más tormentas, más desafíos. Pero recuerda siempre esta noche. Recuerda que, no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Mientras la barca tocaba suavemente la orilla, Pedro sintió una nueva determinación surgir en su corazón. La tormenta había pasado, pero el verdadero viaje de fe apenas comenzaba. Y esta vez, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, con sus ojos firmemente fijos en su Maestro y su corazón anclado en la fe que había descubierto en medio de la tempestad. Los otros discípulos comenzaron a desembarcar, sus rostros aún mostrando signos de asombro y alivio. Pedro los observó, consciente de que cada uno de ellos había experimentado su propia tormenta interior esa noche. Se preguntó cómo esta experiencia los habría cambiado, cómo afectaría su fe y su comprensión de quién era realmente Jesús. Hermanos, llamó Pedro, su voz firme y llena de una nueva autoridad. Lo que hemos vivido esta noche, no lo olvidemos jamás. Hemos sido testigos del poder de Dios sobre la creación misma. Pero más que eso, hemos visto la importancia de la fe en medio de la tormenta. Juan se acercó a Pedro, colocando una mano en su hombro. Tienes razón, Pedro. Creo que todos hemos aprendido una lección invaluable esta noche. Mientras el grupo se alejaba de la orilla, Pedro no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. El mar, ahora tranquilo y sereno, brillaba bajo la luz del amanecer. Era difícil creer que, hace apenas unas horas, esas mismas aguas habían amenazado con tragarlos. Es asombroso, ¿verdad?, dijo Jesús, apareciendo junto a Pedro. Como algo que parece tan peligroso y amenazante puede transformarse en algo tan pacífico y hermoso. Pedro asintió, comprendiendo que Jesús no solo hablaba del mar, sino también de la transformación que había ocurrido en su propio corazón. Maestro, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, cuando te llamé en medio de la tormenta, por un momento dudé de que realmente te importara lo que nos estaba pasando. Me avergüenzo de haber pensado así. Jesús sonrió con comprensión. Pedro, mi querido amigo, no te avergüences de tus momentos de duda. Son parte de tu crecimiento. Lo importante es que, a pesar de tu miedo, me llamaste. Eso es fe, Pedro. Fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de confiar a pesar del miedo. Estas palabras resonaron profundamente en Pedro. Recordó cómo, en su vida como pescador, había enfrentado muchas tormentas. Pero ninguna se comparaba con la que acababan de atravesar, no solo por su intensidad, sino por la lección que había aprendido. Maestro, dijo Pedro con renovada determinación, quiero aprender más. Quiero entender cómo tener esa fe inquebrantable que tú tienes. Enséñame a ser esa roca sobre la que puedas construir. Jesús asintió, sus ojos brillando con aprobación. Esa es la actitud, Pedro. Recuerda, el camino de la fe no es siempre suave. Habrá más tormentas, más momentos de duda. Pero cada desafío es una oportunidad para que tu fe crezca más fuerte.
Mientras caminaban tierra adentro, Pedro reflexionaba sobre todo lo que había experimentado desde que decidió seguir a Jesús. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas lecciones. A veces se sentía abrumado, inseguro de si estaba a la altura de lo que Jesús esperaba de él. Pero luego recordaba momentos como este, donde en medio de la tormenta más oscura, había encontrado una luz que nunca antes había conocido. Señor, dijo Pedro, su voz llena de emoción, no sé qué me depara el futuro, pero sé que quiero enfrentarlo contigo. Quiero ser el hombre que tú ves en mí. Jesús se detuvo, mirando a Pedro con una mezcla de afecto y seriedad. Pedro, mi roca. El camino que tienes por delante no será fácil. Habrá momentos de gran alegría y momentos de profunda oscuridad. Pero recuerda siempre esta noche. Recuerda que, así como calmé la tormenta en el mar, puedo calmar las tormentas en tu corazón. Confía en mí, mantén tus ojos fijos en mí, y te prometo que te convertiré en un pescador de hombres más grande de lo que jamás imaginaste. Con estas palabras, el grupo continuó su camino, dejando atrás el mar de Galilea. Pedro caminaba con un nuevo propósito en sus pasos, consciente de que la experiencia de esa noche había sido un punto de inflexión en su viaje de fe. La tormenta había revelado sus debilidades, pero también había fortalecido su determinación. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando el paisaje con su luz dorada, Pedro sintió una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero ya no les temía. Porque ahora entendía que cada tormenta, cada prueba, era una oportunidad para que su fe creciera más fuerte. Y así, con el recuerdo de la tormenta calmada fresco en su mente y la promesa de Jesús resonando en su corazón, Pedro dio el siguiente paso en su viaje. Un viaje que lo llevaría de ser un simple pescador a convertirse en la roca sobre la cual se construiría la Iglesia de Cristo. Un viaje de transformación, de duda a fe, de miedo a valentía. Un viaje que apenas comenzaba. El sol de mediodía caía implacable sobre el grupo de discípulos mientras seguían a Jesús por el camino polvoriento hacia Cesarea de Filipo. El aire estaba cargado de calor y expectación, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Pedro caminaba en silencio, su mente aún dando vueltas a los eventos de las últimas semanas, los milagros asombrosos, las enseñanzas profundas, las multitudes que seguían a su maestro con una devoción que a veces lo desconcertaba. El paisaje a su alrededor era impresionante, colinas verdes salpicadas de olivos y cipreses, con el majestuoso monte Hermón alzándose en la distancia, su cima nevada contrastando con el cielo azul intenso. Pero la belleza del entorno apenas registraba en la mente de Pedro, tan absorto estaba en sus pensamientos. De repente, Jesús se detuvo y se volvió hacia ellos, sus ojos brillando con una intensidad que Pedro había llegado a reconocer como preludio de algo importante. Los discípulos formaron un semicírculo alrededor de su maestro, expectantes. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntó Jesús, su mirada recorriendo los rostros de sus seguidores. La pregunta, aparentemente simple, cayó sobre el grupo como una piedra en un estanque tranquilo, enviando ondas de confusión y reflexión. Los discípulos intercambiaron miradas, murmurando respuestas en voz baja. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, respondió Andrés, el hermano de Pedro, rompiendo el silencio. Otros, que Elías, añadió Santiago, su voz mezclada con un toque de asombro ante la mera sugerencia. O uno de los profetas, concluyó Juan, el discípulo amado, su tono reflexivo. Jesús asintió lentamente, como si estuviera sopesando cada respuesta. Luego, sus ojos se posaron en Pedro, con una mirada que parecía penetrar hasta lo más profundo de su alma. ¿Y ustedes?, preguntó, su voz suave pero cargada de significado, ¿quién dicen que soy yo? Pedro sintió que el aire se espesaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Las palabras se formaron en su mente, como si fueran susurradas por una voz más allá de sí mismo, una voz que venía de lo más profundo de su ser y, al mismo tiempo, de mucho más allá. Tú, comenzó Pedro, su voz temblando ligeramente pero ganando fuerza con cada palabra, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Un silencio absoluto cayó sobre el grupo. Era como si el mundo entero contuviera el aliento ante esta declaración. Los otros discípulos miraban a Pedro con una mezcla de asombro y confusión. ¿De dónde habían salido esas palabras? ¿Cómo podía Pedro estar tan seguro? Los ojos de Jesús se iluminaron con una mezcla de alegría y alivio. Era como si hubiera estado esperando, anhelando que alguien finalmente comprendiera, que alguien viera más allá de los milagros y las enseñanzas para reconocer su verdadera identidad. Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, dijo Jesús, su voz llena de emoción, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro sintió que sus piernas temblaban. ¿Había hablado realmente por revelación divina? ¿Cómo era posible que él, un simple pescador de Galilea, hubiera sido el receptor de una verdad tan profunda y trascendental? Pero Jesús no había terminado. Con una voz que parecía resonar con la autoridad del cielo mismo, continuó, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El peso de esas palabras cayó sobre Pedro como una avalancha. Él, la roca sobre la cual se construiría la iglesia de Cristo. Él, que apenas unas semanas atrás estaba remendando redes en la orilla del mar. La enormidad de la responsabilidad lo abrumó. Maestro, balbuceó Pedro, su voz apenas un susurro, no soy digno, no estoy preparado para. Jesús colocó sus manos sobre los hombros de Pedro, su mirada transmitiendo fuerza y confianza. Pedro, mi querido amigo, no te estoy llamando por lo que eres ahora, sino por lo que llegarás a ser. La gracia de Dios te transformará. Esta revelación que has recibido es solo el comienzo. Mientras el grupo reanudaba su camino, Pedro caminaba como en trance. Su mente daba vueltas con las implicaciones de lo que acababa de suceder. ¿Cómo podría él, con todas sus dudas y temores, ser el fundamento de algo tan grande como la Iglesia de Cristo? Los otros discípulos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad. Algunos, como Juan y Andrés, se acercaron para ofrecerle palabras de aliento. Otros, como Judas, mantenían una distancia cautelosa, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y algo que Pedro no podía descifrar del todo, celos, tal vez. Esa noche, mientras los demás dormían alrededor del fuego del campamento, Pedro se alejó en silencio. Necesitaba estar solo, procesar todo lo que había ocurrido. Encontró un lugar tranquilo en una colina cercana, desde donde podía ver el vasto cielo estrellado. Mirando las estrellas, Pedro susurró una oración: Señor, si este es tu plan para mí, dame la fuerza para cumplirlo. Transforma mis debilidades en tu fuerza. No entiendo por qué me has elegido, pero confío en ti. Ayúdame a ser la roca que tú ves en mí. Mientras oraba, Pedro sintió una presencia a su lado. Era Jesús, que se había acercado en silencio. ¿Dudas, Pedro?, preguntó suavemente. Pedro suspiró, buscando las palabras adecuadas. No dudo de ti, maestro. Dudo de mí mismo. ¿Cómo puedo yo, con todos mis defectos, ser la base de algo tan importante? Jesús sonrió, una sonrisa llena de comprensión y afecto. Pedro, ¿recuerdas la tormenta en el mar? ¿Recuerdas cómo calmé las aguas? Así como calmé esa tormenta, calmaré las tormentas en tu corazón. No te he elegido porque seas perfecto, sino porque veo en ti un corazón dispuesto a crecer, a aprender, a transformarse. Pedro asintió lentamente, dejando que las palabras de Jesús se hundieran en su alma. Pero maestro, preguntó, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es exactamente lo que debo hacer? Jesús miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a teñir el cielo. El camino que tienes por delante no será fácil, Pedro. Habrá momentos de gran alegría y momentos de profunda oscuridad. Serás probado de maneras que no puedes imaginar. Pero recuerda siempre este momento. Recuerda que la revelación que has recibido no viene de ti, sino del Padre. Confía en esa revelación, aférrate a ella en los momentos difíciles. Pedro sintió que algo se fortalecía dentro de él.
La enormidad de la tarea que tenía por delante seguía siendo abrumadora, pero ahora sentía que no estaba solo. Tenía la promesa de Jesús, la revelación del Padre, y la certeza de que, de alguna manera, sería equipado para la tarea. «Estoy listo, Maestro», dijo Pedro, su voz llena de una nueva determinación. «No sé cómo, pero sé que contigo, puedo ser la roca que necesitas que sea». Jesús sonrió, colocando su mano sobre el hombro de Pedro. «Así será, mi amigo. Así será. Ahora, vamos. Tenemos mucho que hacer, y el camino que tenemos por delante es largo». Mientras el sol se alzaba completamente sobre el horizonte, bañando el paisaje con su luz dorada, Pedro y Jesús regresaron al campamento. Los otros discípulos comenzaban a despertar, preparándose para otro día de viaje y enseñanzas. Pedro los miró con nuevos ojos. Ya no se veía simplemente como uno más del grupo, sino como alguien que había sido llamado a una responsabilidad especial. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de promesas. La revelación que había recibido era solo el comienzo. Y así, con el peso de la revelación sobre sus hombros, pero también con la fuerza que viene de la certeza divina, Pedro dio el siguiente paso en su viaje. Un viaje que lo llevaría de ser un simple pescador a convertirse en la roca sobre la cual se construiría la Iglesia de Cristo. Un viaje de transformación, de duda a fe, de debilidad a fuerza. Un viaje que apenas comenzaba, pero que cambiaría el curso de la historia para siempre. El aroma a incienso y el murmullo de oraciones llenaban el aire de Jerusalén mientras Pedro seguía a Jesús por las estrechas calles empedradas. La ciudad bullía con la energía frenética de la Pascua. Peregrinos de todas partes del mundo judío abarrotaban las callejuelas, sus voces mezclándose en una cacofonía de dialectos y lenguas. Pero había una tensión palpable en el ambiente, una corriente subterránea de ansiedad que Pedro podía sentir en la base de su estómago. Los últimos días habían sido una montaña rusa de emociones. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aclamado como un rey por la multitud que agitaba ramas de palma, había llenado a Pedro de un orgullo y una esperanza casi embriagadores. Pero luego vinieron los enfrentamientos en el templo, las parábolas cada vez más directas y desafiantes, las miradas de odio de los líderes religiosos. Pedro no podía sacudirse la sensación de que se acercaban a un punto de inflexión, aunque no podía imaginar qué forma tomaría. «Pedro», llamó Jesús, apartándose del grupo. Su rostro mostraba una seriedad que Pedro rara vez había visto, una gravedad que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. «Sí, maestro», respondió Pedro, acercándose con una mezcla de curiosidad y aprensión. Jesús lo miró directamente a los ojos, su mirada penetrante como si pudiera ver hasta el fondo de su alma. «Simón, Simón», comenzó, usando el antiguo nombre de Pedro, «Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo». El corazón de Pedro dio un vuelco. ¿Zarandearlos? ¿Como a trigo? La imagen de granos de trigo siendo sacudidos violentamente en una criba llenó su mente, y sintió que el miedo comenzaba a crecer en su pecho. Pero Jesús no había terminado. Con una voz llena de compasión y determinación, continuó: «Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte». Pedro sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, el pensamiento de que Satanás mismo los tuviera en la mira era aterrador. Pero por otro, saber que Jesús había intercedido específicamente por él llenaba su corazón de un calor reconfortante. Impulsado por una mezcla de gratitud y un deseo ferviente de probar su lealtad, Pedro respondió con fervor: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera realmente considerar su peso. Pero en ese momento, Pedro la sentía con cada fibra de su ser. Estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa por su maestro, de eso estaba seguro. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo dejó helado. «Te digo, Pedro», dijo Jesús, su voz suave pero cargada de una certeza que hizo que Pedro se estremeciera, «que antes de que el gallo cante hoy, negarás 3 veces que me conoces». Las palabras golpearon a Pedro como un puñetazo en el estómago. ¿Negarlo? ¿Él? Imposible.
Debe haber algún error. Seguramente Jesús no podía estar hablando en serio. No, maestro, protestó Pedro, su voz mezclando incredulidad y determinación. Nunca te negaría. Preferiría morir. Pero la mirada de Jesús contenía una certeza que hizo que Pedro dudara de sí mismo por primera vez en mucho tiempo. No había reproche en esos ojos, solo una profunda tristeza y, ¿era eso compasión? Antes de que Pedro pudiera decir algo más, Jesús se volvió hacia el resto del grupo, comenzando a dar instrucciones para la cena de Pascua que se acercaba. Pero Pedro apenas escuchaba. Su mente daba vueltas, tratando de reconciliar su convicción de lealtad con la predicción de Jesús. Esa noche, en el aposento alto, la tensión era palpable. Mientras compartían la cena de Pascua, Pedro no podía dejar de notar cómo Jesús parecía estar despidiéndose, hablando de su cuerpo partido y su sangre derramada. ¿Qué significaba todo esto? Y entonces, como un trueno en un cielo despejado, Jesús soltó la bomba: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pedro miró a su alrededor, estudiando los rostros de sus compañeros. ¿Quién podría hacer algo así? Sus ojos se posaron en Judas, notando por primera vez una sombra en su mirada, una tensión en su postura que no había visto antes. Cuando Judas salió apresuradamente después de un intercambio en voz baja con Jesús, Pedro sintió que algo definitivo había ocurrido, aunque no podía entender qué. Más tarde, en el huerto de Getsemaní, Pedro luchaba por mantenerse despierto mientras Jesús oraba. El peso de las palabras de su maestro aún pesaba sobre él, mezclándose con el cansancio y la confusión. De repente, el sonido de pasos y el brillo de antorchas rompieron la quietud de la noche. «Levántense», gritó Jesús. «Aquí viene el que me entrega». En un instante, el jardín se llenó de soldados y líderes religiosos. Pedro vio con horror cómo Judas se acercaba a Jesús y lo besaba. La traición, tan inesperada y tan predicha, se desarrollaba frente a sus ojos. Sin pensarlo, actuando por puro instinto y rabia, Pedro desenvainó su espada y arremetió contra el sirviente del sumo sacerdote, cortándole la oreja. «Pedro, basta», ordenó Jesús, su voz cortando a través del caos. Con un gesto de compasión que dejó a todos asombrados, Jesús sanó milagrosamente al hombre herido. Volviéndose hacia Pedro, Jesús habló con una mezcla de reproche y ternura: «El que a hierro mata, a hierro muere. ¿Acaso crees que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Pedro se quedó paralizado, su espada aún en la mano, dividido entre el impulso de luchar y el mandato de su maestro de no resistir. ¿Cómo podía quedarse quieto mientras se llevaban a Jesús? ¿No era este el momento de actuar, de demostrar su lealtad? Pero mientras los soldados se llevaban a Jesús, Pedro se encontró incapaz de moverse. El miedo, la confusión y la culpa lo paralizaban. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». «Síganme», gritó Juan, corriendo tras el grupo que se llevaba a Jesús. Pedro, con el corazón latiendo desbocado, lo siguió a distancia. Mientras entraban en el patio del sumo sacerdote, una sensación de temor lo invadió. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: «Me negarás 3 veces». «No», murmuró para sí mismo, apretando los puños. «No te fallaré, Señor. No te negaré». Pero mientras se acercaba al fuego para calentarse, sintió las miradas curiosas y sospechosas de los que lo rodeaban. Una joven sirvienta lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados con reconocimiento. «Tú también estabas con Jesús de Nazaret», dijo ella, su voz mezclada con acusación y curiosidad. Y en ese momento, Pedro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El miedo lo inundó, nublando su juicio y ahogando su determinación. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, las palabras salieron de su boca: «No sé ni entiendo lo que dices». En el instante en que las palabras dejaron sus labios, Pedro sintió como si algo se rompiera dentro de él. La culpa lo golpeó como una ola, amenazando con ahogarlo. ¿Qué había hecho?
¿Cómo podía haber negado a su maestro, a su amigo? Pero el tormento apenas comenzaba. A medida que avanzaba la noche, Pedro se encontró negando a Jesús no una, sino 2 veces más. Cada negación era como un cuchillo que se hundía más profundamente en su corazón. Y entonces, justo cuando las palabras de su tercera negación abandonaban sus labios, un gallo cantó en la distancia. El sonido pareció resonar en todo Jerusalén, pero para Pedro, fue como si el mundo entero se hubiera reducido a ese único momento. Lentamente, como en un sueño, Pedro se volvió. A través del patio, vio a Jesús siendo llevado por los guardias. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, un momento que pareció contener una eternidad. Los ojos de Jesús, llenos de dolor y compasión, se clavaron en los de Pedro. No había acusación en esa mirada, solo un amor infinito y una tristeza profunda que rompió el corazón de Pedro en 1000 pedazos. En ese instante, las palabras de Jesús resonaron en la mente de Pedro con una claridad devastadora: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con una fuerza abrumadora. Pedro salió corriendo del patio, lágrimas amargas corriendo por sus mejillas. Se alejó de la ciudad, corriendo sin rumbo hasta que sus piernas no pudieron más. Cayó de rodillas en un olivar, sus sollozos desgarrando el silencio de la noche. «Oh, Dios», gritó al cielo estrellado. «¿Qué he hecho? He negado a mi Señor, mi amigo, mi Maestro». La culpa y la vergüenza lo consumían. En ese momento, Pedro se sintió más solo que nunca. Había fallado no solo a Jesús, sino a sí mismo y a todo lo que creía. ¿Cómo podría alguna vez ser perdonado por esto? ¿Cómo podría volver a mirar a Jesús a los ojos? Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, Pedro permaneció allí, quebrantado y deshecho. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento, sentía que había perdido todo lo que le importaba. Poco sabía Pedro que este momento de oscuridad total sería el preludio de la transformación más profunda de su vida. La luz del perdón y la redención estaba a punto de amanecer en su horizonte más oscuro, pero por ahora, todo lo que podía hacer era llorar, arrepentirse y esperar. El crepitar del fuego era lo único que rompía el tenso silencio en el patio del sumo sacerdote. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, proyectando formas fantasmales que parecían burlarse de Pedro. El aire frío de la noche de Jerusalén se colaba entre sus ropas, pero el frío que sentía en su interior era mucho más profundo, más cortante. Pedro se acercó al fuego, buscando calor tanto para su cuerpo como para su alma atormentada. Los eventos de las últimas horas pasaban por su mente como un torbellino: la última cena, las palabras enigmáticas de Jesús, la traición de Judas, el arresto en el huerto de Getsemaní, su propia cobardía al seguir a distancia. Cada recuerdo era como una daga que se clavaba en su corazón. Miró a su alrededor, estudiando los rostros de los que lo rodeaban. Sirvientes, guardias, curiosos, todos reunidos en el patio, esperando ver qué sucedería con el hombre que había causado tanto revuelo en Jerusalén. Pedro se sentía como un intruso, un impostor entre ellos. ¿Cómo había llegado a esto? Hace apenas unas horas, había jurado que seguiría a Jesús hasta la muerte. Y ahora, aquí estaba, escondiéndose entre las sombras, temblando no solo de frío, sino de miedo. De repente, una joven sirvienta se acercó, sus ojos fijos en Pedro con una mezcla de curiosidad y sospecha. «Tú también estabas con Jesús de Nazaret», acusó, su voz cortando el aire como un cuchillo. El miedo se apoderó de Pedro como una garra helada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y sintió que un sudor frío le recorría la espalda. En ese momento, todas sus promesas de lealtad, todos sus años siguiendo a Jesús, parecieron desvanecerse. «No sé ni entiendo lo que dices», respondió Pedro, su voz temblando ligeramente. Las palabras salieron de su boca casi sin pensarlo, impulsadas por un instinto de autopreservación que ni siquiera sabía que tenía. La sirvienta lo miró con escepticismo, pero no insistió. Pedro se alejó del fuego, buscando las sombras, pero el peso de su mentira lo seguía como una sombra implacable. Se sentía sucio, avergonzado.
¿Cómo había podido negar a Jesús tan fácilmente? Minutos pasaron, que a Pedro le parecieron horas. Cada sonido, cada movimiento lo sobresaltaba. ¿Y si lo reconocían? ¿Y si lo arrestaban también? El miedo y la culpa luchaban en su interior, creando un torbellino de emociones que amenazaba con ahogarlo. De repente, otra sirvienta lo señaló. «Este es uno de ellos», dijo a los presentes, su voz cargada de certeza. El pánico se apoderó de Pedro. Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca con más fuerza esta vez, como si el volumen pudiera hacer la mentira más convincente. «No conozco a ese hombre», exclamó, sintiendo como cada palabra era una traición no solo a Jesús, sino a todo lo que él mismo creía y era. El tiempo pasaba lentamente. Pedro sentía que cada minuto era una eternidad. Su mente era un torbellino de emociones, miedo, vergüenza, ira consigo mismo. ¿Cómo había llegado a esto? Él, que había caminado sobre las aguas, que había visto a Jesús transfigurado, que había proclamado que Jesús era el Cristo, ahora negaba incluso conocerlo. El recuerdo de las palabras de Jesús en la última cena lo atormentaba: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». En ese momento, Pedro había estado seguro de que era imposible. Ahora, se daba cuenta de cuán poco se conocía a sí mismo. Entonces, un grupo de hombres se acercó a él. Uno de ellos lo miró fijamente, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Seguramente tú eres uno de ellos», insistió el hombre. «Tu acento te delata. Eres Galileo, como él». El pánico se apoderó de Pedro. Era su tercera prueba, y sabía que estaba al borde del precipicio. En un arrebato de desesperación, comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a ese hombre del que hablan». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando el sonido que más temía rasgó el aire de la madrugada: el canto de un gallo. El sonido pareció resonar en todo Jerusalén, pero para Pedro, fue como si el mundo entero se hubiera reducido a ese único momento. Pedro se congeló, el sonido reverberando en su alma como un trueno. Lentamente, como en una pesadilla de la que no podía despertar, giró su cabeza hacia el interior del palacio. Allí, siendo llevado por los guardias, estaba Jesús. Sus miradas se cruzaron por un breve momento, un momento que pareció contener una eternidad. Los ojos de Jesús, llenos de dolor y compasión, se clavaron en los de Pedro. No había acusación en esa mirada, solo un amor infinito y una tristeza profunda que rompió el corazón de Pedro en 1000 pedazos. En ese instante, todo el peso de lo que había hecho cayó sobre Pedro como una avalancha. Las palabras de Jesús resonaron en su mente con una claridad devastadora: «Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». La realidad de su traición lo golpeó con una fuerza abrumadora. Pedro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No podía respirar, no podía pensar. Todo lo que podía sentir era un dolor desgarrador en su pecho, un dolor que amenazaba con consumirlo por completo. Sin poder soportarlo más, Pedro salió corriendo del patio. Corrió por las calles de Jerusalén, sin importarle a dónde iba, solo queriendo escapar del horror de lo que había hecho. Las lágrimas corrían por sus mejillas, nublando su visión, pero no le importaba. Corrió hasta que sus piernas no pudieron más, hasta que el dolor físico igualó al dolor en su alma. Finalmente, cayó de rodillas en un olivar en las afueras de la ciudad. Sus sollozos desgarraban el silencio de la noche. «Oh, Dios», gritó al cielo estrellado. «¿Qué he hecho? He negado a mi Señor, mi amigo, mi Maestro». La culpa y la vergüenza lo consumían. En ese momento, Pedro se sintió más solo que nunca. Había fallado no solo a Jesús, sino a sí mismo y a todo lo que creía. ¿Cómo podría alguna vez ser perdonado por esto? ¿Cómo podría volver a mirar a Jesús a los ojos? Mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa, Pedro permaneció allí, quebrantado y deshecho. Su mente repasaba una y otra vez los eventos de la noche, torturándose con cada detalle. Recordó todas las veces que Jesús había confiado en él, todas las promesas que había hecho. Y ahora,
en el momento en que Jesús más lo necesitaba, lo había traicionado. «Perdóname, Señor», susurró entre lágrimas. «No merezco tu amor, no merezco ser llamado tu discípulo. He fallado en todo». A medida que la luz del día crecía, Pedro se dio cuenta de que no podía quedarse allí para siempre. Tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Con el corazón pesado, se puso de pie y comenzó a caminar de vuelta a la ciudad. Mientras caminaba, Pedro se preguntaba qué le depararía el futuro. ¿Cómo podría seguir adelante después de esto? ¿Habría alguna posibilidad de redención, o esta noche marcaría el fin de todo lo que había conocido y amado? Lo que Pedro no sabía en ese momento de oscuridad total era que esta noche, por más dolorosa que fuera, sería el preludio de la transformación más profunda de su vida. La luz del perdón y la redención estaba a punto de amanecer en su horizonte más oscuro, pero por ahora, todo lo que podía hacer era caminar, llorar y esperar, llevando el peso de su traición como una cruz sobre sus hombros. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las aguas del mar de Galilea, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La brisa fresca de la mañana acariciaba las olas, creando un suave murmullo que en otro tiempo habría sido música para los oídos de Pedro. Pero en esta mañana, el corazón del pescador estaba demasiado pesado para encontrar consuelo en la belleza que lo rodeaba. Pedro lanzó su red una vez más, sus movimientos mecánicos, carentes de la pasión que una vez lo había caracterizado. Habían pasado semanas desde aquel fatídico día en Jerusalén, desde la crucifixión y la asombrosa noticia de la resurrección. Pero para Pedro, el peso de su negación aún colgaba sobre él como una nube oscura, ensombreciendo cada momento de su vida. «No hemos pescado nada en toda la noche», murmuró Juan, frotándose los ojos cansados. Los otros discípulos que los acompañaban, Tomás, Natanael, Santiago y otros dos, asintieron con resignación. Pedro apenas los escuchaba. Su mente estaba perdida en los recuerdos, el canto del gallo, la mirada de Jesús, la vergüenza aplastante que lo había consumido. Había vuelto a pescar no por necesidad, sino por costumbre, buscando en la familiaridad de su antigua vida un escape de la tormenta de emociones que lo atormentaba. De repente, una voz resonó desde la orilla, cortando a través de la niebla de sus pensamientos: «Muchachos, ¿no tienen algo de comer?». Pedro entrecerró los ojos, tratando de distinguir la figura en la playa. El sol naciente creaba un resplandor que hacía difícil ver claramente, pero había algo en esa voz que hizo que su corazón diera un vuelco. «No», respondió Pedro, su voz ronca por el cansancio y la emoción contenida. «Echen la red al lado derecho de la barca, y hallarán», instruyó la voz. Algo en esa voz, en la autoridad y la seguridad con la que hablaba, hizo que Pedro obedeciera sin cuestionar. Con la ayuda de los otros, lanzó la red al lado derecho de la barca. De repente, la red se llenó de peces, tantos que apenas podían tirar de ella. El peso era abrumador, amenazando con volcar la pequeña embarcación. «Es el Señor», exclamó Juan, su voz mezclada de asombro y alegría. Las palabras de Juan fueron como una descarga eléctrica para Pedro. Sin pensarlo dos veces, se ciñó la ropa y se lanzó al agua, nadando frenéticamente hacia la orilla. El agua fría lo golpeaba, pero apenas lo notaba. Su corazón latía con fuerza, impulsado por una mezcla de anhelo y temor. Al llegar a la playa, jadeando y empapado, Pedro vio a Jesús de pie junto a una fogata. El aroma de pescado asándose llenaba el aire, y sobre las brasas había pan recién horneado. «Vengan, coman», invitó Jesús con una sonrisa cálida, como si los últimos eventos traumáticos nunca hubieran ocurrido. Pedro se quedó paralizado, incapaz de moverse o hablar. ¿Cómo podía Jesús recibirlo con tanta normalidad después de lo que había hecho? La vergüenza y el remordimiento amenazaban con ahogarlo. Mientras los otros discípulos llegaban a la orilla, arrastrando la red llena de peces, Jesús los invitó a todos a sentarse alrededor del fuego. Comieron en silencio, la tensión palpable en el aire. Pedro no podía apartar los ojos de su maestro, buscando en su rostro algún signo de reproche o decepción. Pero solo encontró amor y aceptación, lo que de alguna manera hacía que su culpa fuera aún más insoportable. Finalmente,
cuando terminaron de comer, Jesús rompió el silencio. Simón, hijo de Jonás, dijo, usando el antiguo nombre de Pedro, ¿me amas más que estos? La pregunta atravesó a Pedro como una flecha. ¿Cómo podía responder? ¿Cómo podía declarar su amor después de haberlo negado 3 veces? Sí, Señor, respondió con voz quebrada, incapaz de mirar a Jesús a los ojos, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, dijo Jesús. Pedro levantó la mirada, sorprendido. ¿Apacentar sus corderos? Después de todo lo que había hecho, ¿Jesús aún confiaba en él para cuidar de su rebaño? Pero Jesús no había terminado. 3 veces hizo la pregunta, y 3 veces Pedro respondió, cada vez con más emoción. Con cada respuesta, Jesús le encomendaba una tarea, apacentar y cuidar de su rebaño. Pedro comprendió entonces, por cada negación, Jesús le ofrecía una oportunidad de afirmación. No era un castigo, sino una restauración. Cada «me amas» era como un bálsamo para las heridas de su alma, cada encomienda una declaración de confianza renovada. Con lágrimas en los ojos, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Señor, lo siento tanto. Te fallé. No merezco tu perdón, tu confianza. Jesús lo levantó, sus ojos llenos de amor y compasión. Pedro, mi roca. No te elegí por tu fuerza, sino por tu corazón. Tus fracasos te han enseñado compasión, y tu arrepentimiento te ha hecho más fuerte. Ahora, ve y fortalece a tus hermanos. En ese momento, Pedro sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. El perdón de Jesús lo inundó, lavando su culpa y vergüenza. Comprendió que su caída no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Su debilidad se había convertido en el canal para la gracia de Dios. Señor, dijo Pedro, su voz llena de una nueva determinación, por tu gracia, seré la roca que tú ves en mí. Guiaré a tu pueblo con amor y humildad, recordando siempre que sin ti, no soy nada. Jesús sonrió, colocando su mano sobre el hombro de Pedro. Recuerda siempre este momento, Pedro. En tu debilidad, mi poder se perfecciona. Ahora, ve y cambia el mundo. Mientras el sol se elevaba completamente sobre el mar de Galilea, bañando la escena con su luz dorada, Pedro sintió que un nuevo capítulo de su vida comenzaba. Ya no era el pescador impulsivo y temeroso, ni el discípulo caído consumido por la culpa. Era un líder renacido por la gracia, fortalecido por sus fracasos, listo para guiar a la iglesia naciente hacia un futuro lleno de esperanza y fe. Pedro miró a sus compañeros discípulos, viendo en sus rostros el mismo asombro y renovación que sentía en su corazón. Juntos, habían experimentado la muerte y resurrección de su Maestro, y ahora, en esta playa, habían sido testigos de la resurrección de su propia fe y propósito. Vamos, dijo Pedro, su voz llena de una nueva autoridad y compasión. Tenemos mucho trabajo que hacer. El mundo espera escuchar las buenas nuevas. Y así, con el perdón de Jesús resonando en su corazón y una misión renovada ante él, Pedro dio el primer paso hacia su nuevo destino. El amanecer del perdón había llegado, trayendo consigo la promesa de un nuevo día, un nuevo propósito y una nueva vida dedicada a compartir el amor y la gracia que había experimentado tan profundamente. El rugido de la multitud llenaba las calles de Jerusalén, una cacofonía de voces que se elevaba hacia el cielo como una oración ferviente. Miles de peregrinos de todas las naciones se habían reunido para la fiesta de Pentecostés, sus rostros reflejando una mezcla de expectación y curiosidad. El aire estaba cargado de energía, como si la ciudad entera contuviera el aliento, a la espera de algo extraordinario. En un aposento alto, alejado del bullicio de las calles, Pedro y los otros discípulos esperaban en silencio, tal como Jesús les había instruido. La tensión era palpable. Cada uno de ellos podía sentir que estaban al borde de algo trascendental, aunque ninguno podía imaginar exactamente qué. Pedro, sentado cerca de la ventana, miraba hacia la ciudad que se extendía ante él. Sus pensamientos vagaban entre los recuerdos de los últimos meses, la crucifixión, la resurrección, los 40 días que Jesús había pasado con ellos antes de ascender al cielo.
Cada evento había sido una pieza en el rompecabezas de su transformación, llevándolo de ser un pescador impulsivo a, ¿qué? Aún no estaba seguro de su papel, pero sabía que estaba a punto de descubrirlo. De repente, un sonido como de un viento recio llenó la casa, sacudiendo las paredes y haciendo que todos se pusieran de pie de un salto. Pedro sintió que su corazón se aceleraba mientras miraba a su alrededor, buscando la fuente del sonido. Y entonces lo vio, lenguas de fuego, brillantes y etéreas, descendiendo y posándose sobre cada uno de ellos. En ese instante, Pedro sintió una oleada de poder y valentía como nunca antes había experimentado. Era como si cada fibra de su ser se hubiera encendido, llenándolo de una certeza y un propósito que iban más allá de su comprensión humana. Las palabras de Jesús resonaron en su mente: recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. «Es tiempo», exclamó Pedro, su voz llena de una autoridad que sorprendió incluso a él mismo. «Vamos a proclamar las maravillas de Dios». Sin dudarlo un segundo, Pedro lideró al grupo fuera del aposento alto y hacia las calles abarrotadas de Jerusalén. A medida que avanzaban, comenzaron a hablar en lenguas que nunca habían aprendido, sus voces elevándose por encima del ruido de la multitud. La gente se arremolinó a su alrededor, asombrada y confundida. Pedro podía escuchar sus murmullos de sorpresa. «¿Qué significa esto?», preguntaban algunos, sus ojos abiertos de par en par. «Están ebrios», se burlaban otros, sacudiendo la cabeza con desdén. Pedro, el mismo que semanas atrás había negado a Jesús por miedo, ahora se alzaba sin temor ante la multitud. Su voz resonó con una autoridad que hizo que todos guardaran silencio. «Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, escuchen mis palabras», comenzó, su voz clara y potente. «Estos no están ebrios como ustedes suponen. Es apenas la tercera hora del día. Más bien, esto es lo dicho por el profeta Joel». Con elocuencia y poder, Pedro proclamó el mensaje de salvación. Citó las Escrituras con una claridad y comprensión que solo podían venir del Espíritu Santo. Explicó cómo Jesús, a quien ellos habían crucificado, era el Mesías prometido, ahora resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Sus palabras penetraron los corazones de los oyentes como flechas certeras. Pedro podía ver cómo los rostros de la multitud cambiaban, pasando de la confusión al asombro, y finalmente a la convicción. «Hermanos, ¿qué debemos hacer?», clamaron muchos, compungidos por la verdad que acababan de escuchar. Pedro sintió que el Espíritu lo guiaba en su respuesta. «Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo», respondió con convicción. «Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame». Las palabras apenas habían salido de su boca cuando la multitud comenzó a moverse. Hombres y mujeres se acercaban, lágrimas en sus ojos, pidiendo ser bautizados. Pedro y los otros discípulos trabajaron incansablemente, bautizando a los nuevos creyentes en el nombre de Jesús. Al final del día, 3.000 personas se habían unido a la iglesia naciente. Pedro, exhausto pero lleno de una alegría indescriptible, se maravillaba de cómo Dios había usado su debilidad para mostrar su fuerza. El pescador de Galilea se había convertido verdaderamente en un pescador de hombres. En los días y semanas siguientes, Pedro lideró a la comunidad con sabiduría y compasión. Sanó enfermos en el nombre de Jesús, enfrentó a las autoridades religiosas con valentía, y guió a la iglesia en medio de persecuciones y desafíos. Una tarde, mientras oraba en el templo, Pedro reflexionaba sobre su viaje. Recordó su llamado junto al mar de Galilea, sus momentos de duda, su caída más profunda y la gracia restauradora de Jesús. Cada experiencia, incluso las dolorosas, habían sido peldaños en su camino hacia este momento. Simón Pedro, susurró para sí mismo, de pescador a apóstol, de negador a líder. Todo por la gracia de Dios. En ese momento, Juan se acercó a él, su rostro mostrando preocupación. «Pedro, hay problemas. Las autoridades están arrestando a los creyentes. ¿Qué hacemos?». Pedro se puso de pie, una sonrisa serena en su rostro.
ya no era el hombre impetuoso que una vez había sido, sino un líder templado por las pruebas y fortalecido por la gracia. Lo que siempre hemos hecho, hermano, respondió con calma. Confiamos en Dios y proclamamos la verdad, sin importar el costo. Mientras salían del templo para enfrentar un nuevo desafío, Pedro sabía que su viaje estaba lejos de terminar. Pero ya no temía. Había sido transformado, no por su propia fuerza, sino por la gracia infinita de aquel que lo había llamado. Adelante, dijo Pedro, su voz llena de determinación. El mundo espera el mensaje de esperanza que tenemos. Y por la gracia de Dios, lo llevaremos hasta los confines de la tierra. Y así, Pedro, la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, continuó su misión. Guiando, enseñando y amando, se convirtió en un testimonio viviente del poder transformador del amor y el perdón de Dios. Su vida, una vez marcada por el fracaso y la negación, ahora brillaba como un faro de esperanza para todos los que buscaban la verdad. A medida que la iglesia crecía y se expandía, enfrentando persecuciones y triunfos por igual, Pedro permaneció firme en su fe. Su mensaje era simple pero poderoso: el amor de Cristo podía transformar incluso al más débil en una roca inquebrantable. Y en cada vida tocada, en cada corazón cambiado, Pedro veía el cumplimiento de la promesa de Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La historia de Pedro, de la negación al liderazgo, se convirtió en un testimonio eterno de la gracia redentora de Dios, inspirando a generaciones de creyentes a confiar en el poder transformador del amor divino, sin importar cuán profunda sea su caída o cuán grande sea su fracaso. Con estas palabras finales, concluimos la extraordinaria historia de Pedro, un hombre cuya vida fue transformada por su encuentro con Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pedro, una vez un simple pescador de Galilea, se había convertido en el líder inquebrantable de la iglesia primitiva. Su viaje, marcado por altibajos, triunfos y fracasos, era un testimonio vivo del poder transformador de la gracia divina. Mientras contemplaba el crecimiento de la iglesia y reflexionaba sobre su propio camino, Pedro comprendió que su mayor fortaleza había surgido de sus momentos más débiles. Su negación, que una vez lo había llevado al borde de la desesperación, se había convertido en el fundamento de su compasión y entendimiento hacia otros. Hermanos y hermanas en Cristo, dijo Pedro en su última enseñanza, su voz llena de emoción y sabiduría, recuerden siempre que no son nuestras victorias las que nos definen, sino cómo nos levantamos de nuestras caídas. El amor de Cristo nos sostiene, nos transforma y nos usa para su gloria, incluso en nuestros momentos más oscuros. Con estas palabras, Pedro selló su legado. Un legado no de perfección, sino de perseverancia, no de fuerza propia, sino de dependencia en la gracia de Dios. Y así, la historia de Pedro, de la negación al liderazgo, se convirtió en un faro de esperanza para todos los creyentes. Un recordatorio eterno de que Dios puede usar a cualquiera, sin importar sus fracasos pasados, para lograr grandes cosas en su nombre. La roca que una vez tembló ahora se erguía firme, un testimonio viviente del poder transformador del amor y el perdón de Dios. Y en cada vida tocada, en cada corazón cambiado, la promesa de Jesús se cumplía: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fin.